Dios le bendiga nuestra clase de hoy, que va a ser un liderazgo de servicio. Esta clase es parte de nuestra serie Evidencias de un cristiano genuino. Vamos hacia nuestra introducción, donde vamos a ver que Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 11, que es nuestro fondo bíblico, es una verdadera capacitación a los líderes de la iglesia. Pedro, quien escribe esta carta, pasa por el proceso de entrenamiento y esto a los pies de Jesús. Durante su discipulado, él aprendió lecciones que lo llevaron a ser el tipo de líder que al fin logró ser. De ser un pescador de Galilea, llega al círculo de los 12 y forma parte de los 3 más cercanos a Jesús. Esto no le evitó ser elogiado por sus palabras, pero también reprendido por su vulnerabilidad. Es cierto que llegó a negar a Jesús, pero no se quedó ahí. El Espíritu Santo lo levantó. Lo leemos en Hechos 2 a partir del verso 14. Después de la ascensión de Jesús, ejerció un poderoso ministerio en Jerusalén. Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Después de su escape de la prisión, se dedicó al evangelismo, quedando Jacobo, el hermano de Jesús, como el líder de la iglesia. Primer punto, lo que se necesita para ser un líder cristiano: una experiencia que transforme la vida. Vamos hacia el primer verso, que nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Antes de desarrollarlo, les recuerdo que el apóstol se dirige a los creyentes. Esto porque esta carta es general y no pastoral. Y es interesante ver como en el comienzo que les acabo de leer, dice a los ancianos que están entre vosotros y no a los que están sobre vosotros, estableciendo esto, que los ancianos o pastores son compañeros o colaboradores autorizados por Dios en nuestras congregaciones. Pedro, de hecho, se consideraba a sí mismo un anciano junto con ellos, y ese lugar como anciano y líder entre los apóstoles le fue dado a raíz de su experiencia de salvación, que transformó su vida al ser testigo de los padecimientos de Cristo. Él estuvo junto a Jesús durante su ministerio terrenal. Vio su muerte, su resurrección y su ascensión, requisitos indispensables para ser reconocido como apóstol, nos dice Hechos 1, 21, 22. También él dice que es participante de la gloria que será revelada. Esta es la esperanza que logra mantener la perspectiva de una persona para que logre distinguirse dentro de su grupo. Las experiencias pasadas más su esperanza para el futuro determinan la calidad de un líder en el presente. Vamos hacia el siguiente punto, que nos dice un llamado a apacentar la grey, verso 2, que dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. El verbo pastorear supone la idea de proteger, dirigir, guiar y alimentar, y significa dar pasto. Y veremos su triple acción. 1. ¿Cómo busca el pasto apropiado? ¿Cuál es el pasto apropiado? La palabra de Dios. Presentándola apropiadamente, esto lo que hace es demandar de esa persona la consagración al Señor y el estudio de la palabra en oración. El punto número 2 dice: conducir el rebaño al alimento espiritual.
El pastor no solo busca lugares de delicados pastos y aguas de reposo para sus ovejas, sino que dice que las guía por sendas de justicia por amor al nombre de Cristo. Salmo 23, 2 y 3. El pastor lo hará con su ejemplo y procurando que su rebaño se conduzca con buenas relaciones entre sí, a fin de no desperdiciar el alimento espiritual. Punto 3. Supervisar el desarrollo y la reproducción de las ovejas. El líder no solo enseña, predica, aconseja y exhorta, sino que debe ver que cada oveja esté comiendo, digiriendo y asimilando el pasto. De no ser así, ver si es necesario curarla, vendarle sus heridas, guiarla a cambios para que su desarrollo y reproducción no llegue a dañarse o a estancarse. Y el último consejo de este verso es que cuidando la grey no lo haga forzado, sino voluntariamente, tampoco por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es el ánimo pronto? Dice, estar dispuestos a seguir adelante en espíritu. Siguiente punto, un liderazgo libre de arrogancia, verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. La palabra señorío es ejercer potestad. Enseñorearse es controlar, subyugar o dominar. El liderazgo cristiano no es paralelo al que se ejerce en el mundo. En Mateo 20, del 25 al 28, Jesús se lo hizo saber a sus discípulos. Y les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y nos da el ejemplo máximo, la medida exacta. ¿Quién es? El Hijo del Hombre. Que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Anciano, pastor o líder cristiano debe estar dispuesto a dirigir siendo ejemplo de la grey. Eso significa que nadie puede enseñar a otros a hacer algo que él o ella no hayan aprendido o no quieran hacer. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Siguiente punto, una actitud de sometimiento al príncipe de los líderes. Verso 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los líderes cristianos, al igual que Jesús se mantuvo bajo la voluntad del Padre, Juan 7:16, ellos están guiados por el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras a mantenerse en el diseño del propósito que Jesús establece para su iglesia. Si somos fieles a esa visión divina, cuando aparezca el príncipe de pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Es posible que aquí en la tierra no se reciba una remuneración justa al sacrificio del servicio. Por eso es importante apropiarnos de las promesas que están en la palabra. Pedro nos dio una en 1 de Pedro 5:1, donde dice que la esperanza de ser participante de la gloria revelada. Y Apocalipsis 22:12, el Señor dice que Él viene
pronto y trae el galardón para recompensar a cada uno según su obra. Hemos llegado al texto clave que lo pueden leer en Isaías 45:11. Punto número 2. Lo que necesitamos para ser siervos eficientes. Dice, ser sumisos a nuestros superiores y al Señor. Pedro, después de haber hablado a los más maduros, refiriéndose a los ancianos o podemos decir a los pastores o líderes, tanto en edad como en experiencia espiritual, ahora en el verso 5 se dirige a los jóvenes y tenemos que entender que a los jóvenes en edad, pero también a los jóvenes en el servicio al Señor y que están bajo la autoridad de sus mayores. Les dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro acá establece que si los líderes deben de actuar como líderes, que ya vimos todo el primer punto, los siervos deben de someterse a ellos. Y nombra una de las influencias negativas que causan discrepancia y oposición entre jóvenes y adultos. Esto es la soberbia. Los soberbios son las personas que han dado lugar en su vida al orgullo, a la jactancia y a la arrogancia. Aunque la soberbia no se limita a los jóvenes, repito, en edad y en servicio, sí pueden ser los más vulnerables. Existe la posibilidad también de que las causas de la soberbia y de la indisposición de los jóvenes esté en la manera de comportarse en sus mayores. Quizás por eso el apóstol se dirigió primero a los ancianos, exhortándolos a una actitud ejemplar. Algunas veces, sin darnos cuenta, se puede someter a un joven o a un subalterno a situaciones humillantes que pueden despertar en él el resentimiento y la contrariedad. Por eso se nos manda a todos a ser sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6. El secreto está en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Vendrá ese momento, hermanos, en que Él nos haga sobresalir si es su voluntad. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí encontramos la segunda reacción negativa, la ansiedad. Este es un estado de ánimo que hace que la persona se comporte con mucho nerviosismo, temores infundados y complejos de inferioridad. Y puede llevar a la persona a creerse no apto o incapaz de realizar sus tareas. Recordemos a Saúl frente a David. Muchos pierden la confianza en sí mismos y en los demás. Si se le permite a la ansiedad seguir adelante, la persona podría llegar incluso al suicidio. Por lo general, ocurre en jóvenes, y yo diría también adultos, que no oyen el consejo de Dios y no logran entregarle a Él sus vidas. No olvidemos la recomendación del apóstol Pedro de poner toda la ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él es el que tiene ese cuidado personal de atendernos y de tratarnos directamente la causa, con sus principios infalibles, porque hasta aquí ninguno ha fallado. Siguiente punto, ser sobrios
y valientes contra nuestro adversario, el diablo. Así que la lista de recomendaciones para ser buenos siervos de Dios sigue creciendo. Vamos a ver, lo primero que nos recomendaban era ser sumisos y humildes. Luego el de poner la ansiedad sobre Él. Y ahora veremos cómo vencer a nuestro enemigo. Verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Para poder servir al Señor debemos triunfar sobre las estrategias de nuestro enemigo. Él usará nuestra carne para atraparnos y lo hace vigilando constantemente la oportunidad para atacarnos por el lado más frágil y por el que menos pensamos. Consejo del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Sed sobrios y velad en oración. Sed sobrios, que lo dijimos en la clase de la semana pasada, tengan una mente o tengamos una mente sana. Eso lo que equivale es a cuidar lo que se le da a la mente para promover los pensamientos. Pero también ser sobrios equivale a estar en un juicio cabal. Para ello será totalmente indispensable la obra en acción en nosotros del Espíritu Santo de Dios. Lo otro que nos recomienda es velad en oración. Esto también lo dijimos la semana pasada. Esto equivale a vigilar espiritualmente, estar alertas, porque el diablo anda alrededor de cada uno de nosotros buscando el momento oportuno para devorar nuestra fe. Jesús en el desierto lo venció con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pablo en Gálatas 6:11 nos recomienda vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra sus acechanzas. Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 7, que nos sometamos a Dios. Y esto nos ayudará a resistir al diablo y él será el que tiene que huir de nosotros. Y aquí Pedro en el verso 9 nos dice, al cual, refiriéndose al enemigo y sus planes, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, no te quedes en un estado de víctima y autocompasión, pensando que solo te pasa o te pasó a ti, porque esto lo que hace es aislarte del cuerpo y ser una presa fácil para el enemigo. Siguiente punto. Dejar que el Señor sea el que nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Pregunta, ¿cómo ves la Iglesia de Jesucristo? ¿Cómo tú la puedes calificar? ¿Como un sistema religioso? ¿Como una empresa humana? ¿Como un negocio material? ¿O como un asunto del pastor o de la denominación? Yo le puedo contestar que ella es más que todo esto porque Cristo es el dueño y Señor de la iglesia y la vida de ella depende del Espíritu Santo. Si nosotros somos conscientes de esto que yo le acabo de decir, dejaremos que el Señor nos guíe en nuestro camino. Y no permitiremos que las fallas de otros ni nuestras propias fallas determinen nuestra condición. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. Pedro en este verso nos da 6 pasos, uno seguido del otro, donde no solo seremos mejores siervos de Jesús, sino que estaremos preparados para su segunda venida. Vamos a verlos estos 6 pasos por separado. 1. Vemos que lo primero que está es el llamamiento. El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo. Él es el que llama a su servicio a todos los que creen en su nombre y aceptan su señorío. Segundo paso, la prueba. Pedro dice que el servicio al Señor y su obra se realizará después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Esto nos hace parte de los sufrimientos de Cristo. Tercer paso, el perfeccionamiento. El Dios de toda gracia que nos llama, nos prueba para irnos perfeccionando con amor y disciplina. Cuarto paso, la afirmación. Esto ocurre cuando el creyente, después de pasar por la prueba, se somete a la voluntad de Dios para ser más perfecto, para estar más completo cada día. Dios mismo lo afirma en su palabra. Paso 5. La fuerza y la determinación dadas por el Espíritu Santo son las que nos ayudan a estar firmes frente a las batallas que se libran en el servicio. Sexto paso, el establecimiento. Es porque no se trata solo de empezar bien, sino de quedar establecidos en Cristo. Por eso decía que nos prepara para la segunda venida de Cristo. Si usted ha pasado o está pasando por esta serie de pasos para vivir una vida de servicio y liderazgo que el Señor quiere, queremos que esta palabra le anime, le fortalezca. Texto clave, Hebreos 12:3. Y así vamos a nuestra reflexión, que hoy va a ser un resumen del capítulo 5, que nos habla del liderazgo y del servicio cristiano. Por si acaso se le escapó algún concepto. Dice, a los ancianos encargados de las congregaciones, Pedro le ruega que apacienten la grey de Dios. Y esto que no lo hicieran por la fuerza, sino voluntariamente. Tampoco lo hagan por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Le recordó que el abuso de autoridad será castigado. Y le habló a los jóvenes en edad y en servicio, y le recordó que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando llegue la ansiedad, puedes dársela al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuidemos de ser sobrios y de velar en oración, dejando que el Señor nos perfeccione y nos establezca en su reino. Vamos hacia nuestra invitación y te invito a leer Hechos 9, comenzando por el verso 5, donde Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En el verso 6, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Puedes decirme o decirte cuál pregunta, con qué respuesta logra Saulo un sometimiento total al Señor. Esta es una reflexión. Para nuestra próxima semana vamos a ver, manifiesta el carácter de Cristo. Que el Señor te bendiga.